Buenos días comunidad, estamos acá con el coach Diego Morales ¿Cómo están? y le queríamos agradecer para todos los seguidores de la página de Facebook porque llegamos y superamos los 100.000 seguidores y es por eso que junto con Diego decidimos ofrecerles este webinar de PAP. ¿Y qué es el PAP? Bueno, el PAP es la potenciación posactivación, que es un fenómeno, es una herramienta que se utiliza para potenciar nuestros entrenamientos antes de ir a entrenar. Exactamente, es una de las mejores metodologías de entrenamiento en realidad para mejorar nuestro rendimiento a la hora de entrenar, ¿no? La mayoría de la gente, nosotros siempre tratamos de desterrar el famoso elongar antes de entrenar, etc. Entonces, en este webinar, que está dividido en 3 partes, ustedes van a poder aprender todos los fundamentos acerca del PAP. ¿Y qué van a ver, Dieguito? Lo que vamos a poder hacer es estudiar lo que es la introducción y conocer cuál es el método, cuáles son sus bases, en qué vamos a poder trabajar y en qué nos va a funcionar. Después una parte de aplicaciones prácticas, por ejemplo, para mejorar el rendimiento de sprint, para mejorar incluso dentro de un programa de prevención de lesiones. Y finalmente, una última parte donde vamos a hablar sobre los últimos estudios científicos que nos cuentan y qué herramientas positivas nos da un estudio científico para la práctica diaria. Excelente. Entonces, 3 partes. Suscríbanse al canal, denle la campanita clic para que les avisen cuando se sube el video. Y escuchen esto, este es en el canal de YouTube. Cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores en el canal, decidimos hacer otro webinar gratis para ustedes del tema que ustedes elijan. Dejen los comentarios en lo que les gustaría ver, un webinar. Estamos hablando de por lo menos 1 hora de trabajo y estudio hablando sobre un tema específico que ustedes quieran ver. ¿Bien? Entonces, suscríbanse al canal. Llegamos a los 50.000 suscriptores del canal de YouTube y sale el webinar que ustedes quieran. Disfruten el webinar y nos vemos en el video que sigue. Gracias. Nos vemos. Bienvenidos a todos a este webinar sobre potenciación posactivación o PAP, como le indica sus siglas, que preparamos desde el equipo High Fitness. Los saluda Diego Morales, soy vicedirector, docente e investigador del equipo y en esta ocasión vamos a hablar sobre este fenómeno tan interesante que es la potenciación posactivación o PAP, un método muy utilizado dentro del entrenamiento de la fuerza y dentro de la preparación física, que muchas veces no se conoce correctamente cuáles son los mecanismos por los cuales se da y cuáles son las variables que interfieren para poder llevarlo a la práctica y sacarle el máximo provecho. La idea de este webinar es poder responder a todas las preguntas que surjan y que surgen día a día respecto de este método que es tan efectivo y tan interesante a la hora de aplicarlo en la práctica. La idea es desarrollar este webinar respecto de unos lineamientos para poder sacarle el máximo provecho a este tiempo que tenemos para estudiar este fenómeno. Vamos a comenzar con una introducción en la que vamos a presentar cuáles son los puntos básicos sobre los cuales trabaja la potenciación posactivación. Vamos a avanzar y trabajar específicamente sobre qué es la potenciación posactivación o PAP. Luego vamos a comentar un tema muy importante que es el concepto de modelo de rendimiento-fatiga, donde vamos a analizar cuál es la relación que existe entre la potenciación y la fatiga. Luego eso nos va a dar pie para hablar sobre los intervalos de descanso. ¿Qué magnitud de impacto tiene esta variable sobre los efectos que podamos obtener de la aplicación de la potenciación posactivación? Luego vamos a avanzar con qué causa la PAP o cuáles son las causas por las que la PAP se da, tratando de analizar los mecanismos por los cuales la potenciación posactivación tiene lugar. Luego vamos a avanzar para trabajar sobre los últimos estudios sobre este fenómeno, tratando de analizar y revisar las actualizaciones que nos ofrece la literatura científica sobre este tema, tratando de obtener todas las aplicaciones prácticas posibles. Luego continuamos con 2 aplicaciones específicas del uso de la potenciación posactivación, que una de ellas es cómo aplicar la potenciación posactivación para mejorar el rendimiento en sprints o en la carrera, y por otro lado, cómo utilizar la potenciación posactivación dentro de un programa de prevención de lesiones. De esta forma, y luego de haber presentado todos los otros temas, vamos a realizar una apuesta sobre los pros y los contras, o las cosas a favor y en contra de la potenciación posactivación, para poder responder a una sencilla pregunta que se realizan muchos entrenadores y muchos atletas, es si la potenciación posactivación es para mí o no, o si realmente tengo que usarla o no. Finalmente, unas conclusiones sobre todo lo charlado durante este webinar, y así vamos a dar por concluido.
Realmente esperamos que después de ver este webinar puedan obtener y sacar muchas cosas positivas para el día a día, para el entrenamiento y para poder aplicar de una mejor manera y más eficiente este método y esta herramienta tan interesante dentro del entrenamiento de la fuerza y la preparación física. Es así como comenzamos y llegamos a la introducción, en donde nos damos cuenta de que la potenciación posactivación refiere sencillamente a una mejora del rendimiento. Pero esta mejora del rendimiento tiene un carácter especial, que es de tipo inmediata. Realmente una mejora del rendimiento puede ser inmediata o a corto plazo, o crónica o a largo plazo. Por ejemplo, un programa de varias semanas de entrenamiento me ofrece una mejora del rendimiento a largo plazo. Pero lo interesante de la potenciación posactivación es justamente esta mejora del rendimiento inmediata, que le da un grado de practicidad muy alto. Lo hace funcional, ya sea para mejorar el rendimiento día a día en los entrenamientos, como para mejorar el rendimiento específicamente en una competición. Básicamente hablamos de que la potenciación posactivación hace referencia a un ejercicio de acondicionamiento, que es un ejercicio que nos va a preparar para aumentar nuestro rendimiento dentro de un ejercicio a potenciar. Un ejercicio en el que queremos evidenciar esa potenciación del rendimiento. Básicamente el ejercicio de acondicionamiento nos va a generar un estado de activación, un estado activado en principio de la musculatura, que a través de una serie de procesos neurofisiológicos van a permitirnos aumentar nuestro rendimiento en el ejercicio a potenciar. Acá es donde entra un factor clave, que es el tiempo de descanso. El tiempo de descanso va a marcar la diferencia entre si un protocolo de potenciación posactivación funciona o no. También existen otras variables muy importantes para determinar, como son la intensidad o la carga, que van a influir directamente sobre los resultados que podamos esperar de la aplicación del protocolo. Finalmente, vamos a hacer hincapié en que la aplicación de este protocolo, con todas sus particularidades, va a tener que estar atado a la individualización de cada atleta. Atender a este concepto va a ser muy importante a la hora de poder aplicar correctamente la potenciación posactivación. Entonces, avanzando, nos planteamos la pregunta de qué es la PAP o qué es la potenciación posactivación. Como dijimos, sencillamente es utilizar un ejercicio de acondicionamiento, como pueden ser las sentadillas, el peso muerto, incluso los saltos, para generar una excitación aguda del sistema neuromuscular y que afecte de forma positiva a un ejercicio que queremos potenciar, como puede ser los saltos, la carrera. Los saltos pueden ser verticales u horizontales, puede ser la agilidad, etc. Algo importante para remarcar, y adelantándonos un poco, es que los estudios nos indican algo muy interesante, que es que la potenciación posactivación tiene un carácter que se puede manejar en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo realizar como ejercicio de acondicionamiento las sentadillas y mejorar mi rendimiento en el salto vertical, por ejemplo. Pero a su vez los estudios nos demuestran que yo puedo realizar primero saltos verticales y de esa forma mejorar mi rendimiento durante las sentadillas. Esto es algo muy interesante y que nos da una visión un poco más amplia de todo lo que se puede hacer con este método. Entonces, algo que nos podemos preguntar es, ¿todos los ejercicios potencian todos los ejercicios? Realmente no. Hay un concepto muy importante que es el de correspondencia biomecánica o correspondencia dinámica. Sencillamente es lo siguiente: realizar un ejercicio como el banco plano no va a mejorar nuestro rendimiento en el salto vertical. Por el contrario, realizar sentadillas sí lo va a mejorar a este posterior rendimiento en el salto vertical. ¿Pero por qué? Esto se debe a que realizar el banco plano nos va a ofrecer una excitación aguda del sistema neuromuscular, sí, pero esta excitación va a estar limitada a los grupos musculares que trabajaron en ese ejercicio, que en este caso, por ejemplo, en el del banco plano, serían los que tengan que ver con la extensión de los codos, con la flexión del hombro, etc. Entonces, activar el pectoral y el tríceps puede no ser tan interesante para mejorar el rendimiento en el salto. Por otro lado, la sentadilla tiene una similitud, tiene una correspondencia dinámica con el salto, activando grupos musculares simultáneos como son
el glúteo, cuádriceps, isquios, etcétera. Por lo tanto, sí va a potenciar el rendimiento posterior en el salto, porque tienen esa similitud biomecánica en el gesto. Entonces, eso es algo importante para aclarar. Entonces, nos encontramos con el primer factor clave que nos va a ayudar a entender cómo funciona la potenciación posactivación. Sin lugar a dudas, tenemos que hablar del modelo de rendimiento-fatiga. Lo que nos dice el modelo este es sencillamente que un ejercicio de acondicionamiento, o sea, el primer ejercicio que realizamos, nos va a proveer, como dijimos antes, una excitación del sistema neuromuscular. Pero no solo nos provee de eso. Naturalmente, realizar un ejercicio nos provee de un cierto grado de fatiga también. Cuando yo termino inmediatamente después de hacer las sentadillas, mi rendimiento disminuyó, porque tengo una fatiga asociada a esas repeticiones que hice. Entonces, si yo quiero que se evidencie el aumento del rendimiento después de haber hecho las sentadillas, no voy a poder lograrlo, porque la fatiga está presente. Ahora, con el paso del tiempo, tanto la excitación que me provee la potenciación como la fatiga se van a ir perdiendo, van a ir disminuyendo. Pero, para nuestro favor, la fatiga se va perdiendo más rápidamente que la excitación. Por lo tanto, necesitamos encontrar el punto justo en donde la fatiga disminuyó lo suficiente para que la potenciación que yo recibí del ejercicio anterior me sirva para aumentar mi rendimiento en el ejercicio que viene después. Encontrar ese punto justo es lo que nos va a hacer hablar del siguiente tema, que es el intervalo de descanso óptimo. ¿Cómo hacemos para encontrar ese momento en donde la fatiga disminuyó y la excitación sigue siendo lo suficientemente alta como para potenciar nuestro rendimiento? Esto es así. Dijimos de que hay un ejercicio de activación, un ejercicio de acondicionamiento, un intervalo de descanso y el ejercicio a potenciar. ¿Cuáles son las posibilidades? Las posibilidades son las siguientes. Si el intervalo de descanso me ofrece un tiempo insuficiente de recuperación, la fatiga va a seguir estando alta, por lo tanto no voy a ver mejoras en el rendimiento. En el otro extremo, si el intervalo de descanso con el que estoy descansando tiene demasiado tiempo, probablemente la fatiga haya disminuido lo suficiente, pero así también la excitación. Por lo tanto, de vuelta no voy a poder evidenciar mejoras del rendimiento. Por otro lado, si nosotros trabajamos sobre el intervalo de descanso óptimo, vamos a estar en un punto donde la fatiga disminuyó lo suficiente y la excitación todavía sigue siendo significativa. Por lo tanto, va a haber una potenciación del rendimiento. Entonces, así es como vamos a determinar el intervalo de descanso óptimo. Ahora, podemos ver claramente que estamos hablando nada más ni nada menos de un equilibrio constante, de una lucha que hay entre la activación que yo genero y el descanso que yo ofrezco para que la fatiga se disipe. Bien, entonces, ¿cuáles son los intervalos de descanso óptimos? En términos absolutos, vamos a estar hablando de que los estudios como consenso ofrecen dos puntos de vista. Un punto de vista amplio, un punto de vista conservador, donde nos ofrecen tiempos de descanso de 3 minutos hasta inclusive 12 minutos. Esos son los tiempos de descanso donde se han podido evidenciar mejoras en el rendimiento posterior. Ahora, desde un punto de vista un poco más específico, la literatura también nos indica que el tiempo de descanso óptimo va a ser de 8 a 12 minutos. ¿A qué se debe esta diferencia tan grande que hay? Realmente esta diferencia se debe a un montón de factores que van a influir en el grado de excitación que un ejercicio me aporte y el grado de fatiga que un ejercicio me aporte. Entonces, si yo comprendo qué excitación me aporta un ejercicio y qué fatiga me aporta, voy a poder saber en qué rango tengo que manejarme entre esos 3 y 12 minutos. Pero por ahora quedémonos con eso. Para poder profundizar más, vamos a decir cuáles son las pautas generales del intervalo de descanso óptimo de la potenciación posactivación. Es entonces que nos encontramos, como dijimos antes, entre estos 3 y 12 minutos para elegir en qué zona del rango me conviene estar para obtener los máximos beneficios de la potenciación. Voy a tener que manejar estas variables. Si el ejercicio de acondicionamiento que yo realicé tuvo una intensidad alta, probablemente el tiempo de descanso que yo necesite sea mayor. Por otro lado, a medida que la intensidad sea menor, la intensidad con la que yo estuve trabajando,
el tiempo de descanso va a ser menor. Igualmente funciona con el volumen. Si yo realizo más repeticiones para potenciarme, más descanso voy a necesitar para poder evidenciar esa potenciación. Y mientras menor sea el volumen con el que yo trabajo, menor sean las repeticiones que yo realizo, menos descanso voy a necesitar. Estas son las primeras pautas generales que vamos a utilizar para poder saber cuánto tiempo descansar, para asegurarnos de poder ver esa potenciación en nuestro rendimiento posterior. Ahora, sería importante profundizar sobre cuáles son las causas que producen la potenciación posactivación. La idea no es dar una cátedra sobre cuáles son las causas neurofisiológicas, pero sí la idea es tener una idea de cuáles son los mecanismos por los que se permite esta mejora del rendimiento. Bueno, de esta forma la primera teoría sugiere que después del ejercicio de acondicionamiento que realizamos hay un aumento de la fosforilación de las cadenas ligeras reguladoras de miosina. Esto aumenta la sensibilidad de las interacciones miosina-actina, que puede conducir a un aumento de la tasa de ciclos de puentes cruzados. Entonces, la primera teoría sugiere que después del ejercicio de acondicionamiento que realizamos hay un aumento en la fosforilación de las cadenas ligeras reguladoras de miosina. ¿Qué significa esto? Esto aumenta la sensibilidad de la interacción entre miosina y actina, que son las proteínas que van a estar formando la teoría de los puentes cruzados de la contracción muscular. Esto definitivamente podría resultar en un cambio en la curva de fuerza-velocidad. Por lo tanto, nos permitiría poder mover cargas más elevadas con velocidades mayores. La segunda teoría, que se cree responsable de la potenciación posactivación, es una excitación de varios mecanismos neurológicos después de realizar el ejercicio de acondicionamiento. Hay varias respuestas neurológicas que podrían ser posibles, como por ejemplo las más comunes son la sincronización de unidades motoras, la desensibilización de la entrada de neuronas motoras alfas, que van a permitir la activación de las fibras musculares, una disminución de la inhibición recíproca entre los músculos antagonistas y agonistas, pero la potenciación del reflejo H parece ser el mecanismo neural más dominante que se encontró dentro de la investigación. El reflejo H se expresa como una excitación dentro de una prueba de electromiografía. Básicamente, una mayor respuesta del reflejo H nos habla de una mayor excitación o excitabilidad de las fibras musculares. El reflejo H es el resultado de una descarga de los nervios aferentes en respuesta a un único pulso de excitación. Con una recuperación suficiente, la potenciación posactivación aumenta la amplitud de este reflejo con un aumento del reclutamiento de las neuronas. Por lo tanto, poder reclutar más motoneuronas, poder activar más fibras musculares, nos estaría permitiendo potencialmente poder ejercer más fuerza. Por lo tanto, aumentar nuestro rendimiento. La última teoría que surgió fue la teoría del ángulo de penación. Recordemos que los músculos, que son los que utilizamos para realizar movimientos, se insertan en los huesos a través de tendones. A partir de estos generan por una contracción fuerza que por estar insertados en los músculos generan palancas, por lo cual se producen movimientos en ciertas articulaciones. Por lo tanto, el ángulo de penación tiene que ver con el ángulo de inserción de las fibras musculares. Una disminución de este ángulo de penación luego de realizar el ejercicio de acondicionamiento es una de las posibles causas por la cual se da ese aumento del rendimiento, ya que un menor ángulo nos daría una ventaja mecánica para poder ejercer fuerza. Realmente no existe un consenso final sobre cuál es la causa específica para la producción de esta potenciación, pero se manejan estas tres teorías principales y realmente se piensan a las tres como que trabajan en conjunto para formar esta potenciación. Luego continuamos avanzando con el temario y una duda muy normal que puede surgir es cuáles son las intensidades óptimas para producir una potenciación con el ejercicio de acondicionamiento. O sea, poniéndolo de una forma práctica, ¿qué cargas me conviene utilizar en el ejercicio de acondicionamiento para producir una potenciación en el ejercicio que quiero potenciar? Bueno, realmente no hay un consenso específico sobre cuáles son las mejores cargas, pero lo que sí podemos decir es que la mayoría de estudios
sugiere que la utilización de cargas elevadas, con cargas elevadas los investigadores se refieren a cargas sobre el 80% del RM o repetición máxima. El consenso parcial indicaría eso, que las cargas elevadas son las óptimas para producir potenciaciones en comparación con cargas más bajas, como por ejemplo cargas del 60% del RM. Por lo tanto, fuera de que debemos individualizar y poder analizar qué cargas funcionan mejor en cada atleta, los parámetros generales nos indican que cargas mayores del 80% son las que mejor funcionan para potenciar.